Mi gente, saludos, bienvenidos aquí a Don Chu TV, aquí en esta nueva edición de Mirando las Luces. En el día de hoy vamos a estar hablando de una de las carreras que más a mí me ha dejado rascando la cabeza, que yo he estado viendo en todos estos 40 años que llevo viendo lucha libre, 41 para ser más exacto. En el día de hoy vamos a estar hablando, Mirando las Luces, de Maelo Huertas, mejor conocido como el Halcón Rojo, el Invader 4, el Corsario número 2. En una carrera que nunca se materializó al 100%, y el caso más increíble es que mientras muchos luchadores han logrado éxito porque tienen a sus padres a cargo, ya sea en la posición de oficina, de presidencia, lo que le llaman los famosos Nepo Babies, por decirlo de esa manera, pero este caso es todo lo contrario. Aquí estamos teniendo un luchador, Maelo Huertas, que tenía todo el talento del mundo, no tenía quizás el micrófono, no tenía algunos intangibles como carisma y ese tipo de cualidades y características, pero era un luchador aéreo, un luchador recio que sabía trabajar muy bien en el cuadrilátero, un tipo que tenía el favor de la fanaticada, tenía unas habilidades increíbles, siempre se cuidaba físicamente, se mantenía en gran condición física, y por alguna extraña razón la gente de la oficina de WWE nunca le dio el empuje a ese muchacho como se merecía. Y sí, estamos claros que en ese tiempo estaba Miguelito, Huracán, Invader, Carlito, en fin, más los luchadores que ven de Estados Unidos, y realmente pues la posición de Invader 4 en aquel tiempo de Maelo Huertas era en la posición de preliminarista, abriendo carteleras, elevando talentos nuevos. Pero lo más increíble del caso es que su hermano, mayormente en ese periodo que él estuvo en WWC, él estuvo en la oficina y no hizo mucho para ayudarlo, aun cuando el muchacho tenía talento. Y esa ha sido siempre una incógnita. No sé si es que Maelo Huertas tenía asuntos personales que atender y pues él entendía que le favorecía más estar en la posición de preliminarista. Le voy a dar un ejemplo, pues, más o menos. José Miguel Pérez Padre, básicamente los últimos años de su carrera pues estuvo siendo usado para elevar talento, y muchas veces él abría carteleras o pues básicamente pues lo traían a las grabaciones de televisión para elevar talento. Pero don José Miguel Pérez Padre tenía un puesto de gerenciar en la autoridad metropolitana de autobuses. Quizás podamos entender que pues necesitaba un schedule de trabajo más liviano para así poder cumplir con sus responsabilidades. Y ciertamente pues uno quizás puede entender por qué pues fue quizás usado de esa manera. No sabemos el caso del Invader número 4 de Maelo, que aun cuando estaba siendo preliminarista y era job guy mayormente en esos años, aún así yo estoy seguro que el hombre ganó una buena cantidad de dinero en ese periodo, aunque el negocio estaba sumamente caliente. Maelo estuvo trabajando en la WWC del año 82 al 91. Hubo un periodo que básicamente fue bastante intermitente y bastante irregular, porque entre el año 82 a 1987 uno lo veía por un momento, se desaparecía, luego volvía y así por el estilo. Y no es hasta el año 87 finales, como hasta el 91, cuando se fue todo el mundo de WC, que entonces a Maelo pues fue usado de manera más consistente y estuvo más activo dentro de la empresa. Luego él brinca para la AWF, la All Star Wrestling, y pues fue usado mejor en esa empresa, de manera mucho más favorable. La empresa así era, y según estuve chequeando en Wrestling Data, Maelo regresó a WC a luchar brevemente en el año 1995, y luego hace un pequeño run como rudo, uniéndose a la familia del Milenio, y se convierte en campeón mundial junior completo bajo, ¿verdad?, la guía de Chiqui Star. Pero esa corrida fue básicamente como hasta más o menos el año 2000 aproximadamente. Desaparece del negocio, y lo que yo estuve mirando es que en el año 2012 él hizo una lucha en aniversario 2012. Esa fue la única lucha y la última que él aparece en récord del Invader número 4. No sabemos del paradero de hasta el sol de hoy. No se sabe nada de, supuestamente tiene que un negocio en San Lorenzo. Pero yo siempre me he cuestionado si realmente esto se trató de, pues, de que quizás le convenía más estar en la posición de preliminarista. Que lo motivó a salirse del negocio tantas veces para volver. Y el hombre siempre estaba en shape, y siempre hacía buenos encuentros, y tuvo varias rivalidades, incluyendo con Chiqui Star, el Profe. Estuvo trabajando con Miguelito, Huracán Castillo, con su hermano, ganó el campeonato del Caribe en pareja, derrotando a Leo Burke y a Chiqui Star.
o no, discúlpeme, no. Ellos perdieron el título frente a ellos. Ellos ganaron ese campeonato en un torneo que se hizo. Y cuando los Invader 1 y 4 se unieron por primera vez, eso fue algo fantástico. Con los nuevos atuendos, la música y todo lo demás. Y parecía que iba a hacer una nueva corrida para los nuevos Invaders. Más la corrida duró poco. Y eventualmente, pues Maelo pues fue usado nuevamente de preliminarista. Inclusive Maelo, a pesar de todo eso, llegó a luchar en FNW. Y llegó a luchar en México también, junto con Sabio Vega, antes de que se convirtiera en TNT para el año 1986. La carrera de Maelo fue bien irregular. Y es por eso que fue una carrera bien enigmática, bien impredecible, bien, a veces que uno se quedaba, pues, como dicen los norteamericanos, dumbfounded. Cosas que no hacen sentido ni lógica, y de muchos talentos en esa era de WWC que pudieron haber sido usados mejor. Es el ejemplo más craso y más grande que hubo en la WWC. Es por eso que yo me atrevo a decir que el talento peor utilizado en la historia de WWC fue Maelo Huerta. Yo no sé cuál es la opinión de ustedes, si ustedes creen que ha habido uno peor o si usted cree que fue usado adecuadamente. Y estamos claros, el hombre no era carismático como su hermano, no tenía las habilidades de promo de su hermano, pero era un excelente trabajador en el cuadrilátero. Así que pues es algo que pues siempre me ha intrigado. Y en el día de hoy vamos a estar presentando algunas de sus luchas. Vamos a ver las altas, las bajas, las cosas grandes y las cosas bien humillantes y bien, ¿verdad? Por decirlo así, deprimentes. Para efectos de la carrera del Invader 4 son. Así que espero que disfruten de este compendio. Y pues me gustaría conocer sus comentarios y lo que piensan sobre la carrera de Maelo Huerta. Así que pues nada, mi gente. Espero que disfruten este compendio y nos estaremos viendo al final del episodio aquí en Mirando las Luces, mi gente. Así que pues que espero que lo disfruten. Ahora vamos a comenzar con la primera lucha de Maelo Huertas. Vamos a ver la primera lucha de Maelo Huertas en Capital Pop Promotion. Esto fue en el año 1982, enfrentándose a Mr. X. Vamos a estar viendo el momento en que pues el Invader llega con el hermano al estudio de televisión, llorando y recriminándole a Hugo Sabinovich porque le habían hecho eso a su hermano, y lo que le había hecho fue que le dieron una pela. Le habían roto la ropa, le jajaron la frente. Porque claro, en aquel tiempo no los creíamos todos, pero la lógica ahora te dice, concha, ¿por qué no te lo llevaste al hospital en vez de estar haciendo ridículo en televisión y diciendo, ay, que mi madre no vea esto? Pues si no lo hubieras llevado al estudio de televisión, pues no te estuvieses preocupando por eso. Pero anyway, en aquel tiempo se pensaba bien diferente y el negocio se veía de otra manera. Luego vamos a ver otros ejemplos del Invader 4 siendo utilizado como un peón, básicamente para elevar al Invader 1. Y aquí vamos a ver una lucha en la que él se enfrenta a Bruce Brody, donde por supuesto cogió una tremenda pela. Luego una lucha trabajando con el Halcón Rojo para enfrentarse a TNT. Y aquí vamos con la misma situación. Y vamos a ver otros encuentros de él, unas elevando talentos como de Grey Muta. En otras pues saliendo triunfante, saliendo por la puerta ancha ante rivales como por ejemplo Tough Guy Eddie Watts. Y vamos a estar viendo también una lucha de él en la AWF, en la All Star Wrestling y en FSW. Esa es una sorpresita que le tengo para ustedes. Una lucha que él tuvo contra Tarzan Goto en 1990 en FSW. Así que espero que disfruten este especial. Y también vamos a estar viendo pues un poquito de lo que fue su última gran corrida en la WWC en el año 1999, cuando estuvo en un feudo por el Campeonato Mundial Junior completo frente a Rockero y frente a Black Boy. Así que nada, mi gente, espero que disfruten este material. Muchas gracias a Havoc WWC y pues por el contenido. Y espero que lo disfruten, mi gente. Así que nada, nos estaremos viendo al final del episodio. Cuídense, mi gente. Que lo disfruten. Nos vemos ya mismo. Bueno, mi gente, aquí estamos en este primer combate. Y aquí tenemos a WWE presentando a Roberto Huerta González, mejor conocido como Maelo Huertas, en la que se entiende fue su primera lucha televisada en la televisión de Puerto Rico para WWC. Aquí enfrentándose a Mr. X. Mr. X, según tengo entendido, ese señor que ustedes ven ahí, que está todo forjado de negro, solamente se le ve la nariz y la boca y las manos, ese era Víctor Quiñones. Eso es lo que me han comentado. Aquí pues se saludan amablemente. Este no es el mismo Mr. X que también luchó en ese año, el año siguiente, en 83. Este es otro Mr. X. Básicamente es un nombre que le ponían a un enmascarado genérico para elevar luchadores. Y aquí pues básicamente pues
pues tenían al Invader uno acompañándolo. Pero claro está, meses después sabríamos para qué es que necesitaban ¿verdad? A Maelo Huerta. Y es para servir de carne de cañón para elevar al Invader y su feudo, que en ese momento fue contra King Tonga. Porque como vamos a ver más adelante, vamos a ver un segmento donde el Invader no llega al estudio de televisión y luego se conoce la razón por la que no había llegado al estudio. Es porque trae al hermano de él al estudio de televisión tras recibir una pela. Y pues vamos a estar discutiendo ese segmento más adelante. Luego de terminar esta lucha, aquí estamos viendo ese intercambio. Cabe resaltar que sin efecto ese era Víctor Quiñones. Víctor Quiñones había luchado también en la WWF, cosa que yo pues vine a darme cuenta años después. Y lo recuerdo porque Víctor trabajaba de árbitro en aquel momento en la World Wrestling Federation durante el año 82, 83 más o menos. Y hay una lucha que yo recuerdo haberla visto hace varios años atrás, donde él luchó contra Bob Orton. Y siempre recuerdo esa lucha porque Bob Orton hizo en esa lucha una de las mejores pile drivers que yo he visto en toda mi vida. Una rompecuello sencillamente criminal. Pero quedó bien plantado Víctor Quiñones de cabeza en la lona con esa pile driver. Y aquí pues obviamente que ya Víctor trabajaba en Capitol en ese momento haciendo de todo un poco. Y aquí tenemos al martillo, en paz descanse, don Tomás Marín. Y pues Maelo pues ya desde el principio se veía como un muchacho con muy buena condición física. Y pues básicamente pues años después junto con TNT, con Juan Rivera, pues irían a México, si no me equivoco, con la empresa UWA, y lucharán como los Corsarios. Básicamente la carrera de Maelo empezó bien y fue parte de lo que fue su carrera. Todo un roller coaster donde por momentos gozaba de unos momentos tremendamente grandes y de momento pues estaba teniendo las situaciones más humillantes, más bajas y más, ¿verdad? Patéticas, por decirlo así, en su carrera. Y increíblemente el gran responsable de eso fue su propio hermano. ¿Quién lo diría, verdad? Y ahí se lo lleva en un sunset flip y no, nada que ver. No pudo ser. Y esto es en los estudios de Ricky Sánchez, ¿verdad? Donde se grababan los programas de la superestrella de la lucha libre. Y qué cosa, que un luchador como Maelo, que era bueno, nunca recibió el push que se merecía. Y no podemos decir que era por problemas de actitud, porque créanme, en Capitol en ese momento, si usted tiene un problema de actitud, lo van a sacar más rápido que el jefe de la empresa. Y le hace una high crossbody medio feita, pero plancha a Mr. X, ganando su primera lucha oficialmente en WWC. Y por lo menos pues aquí el hermano lo felicita y celebra su victoria. Y luego pues veríamos para qué realmente necesitaban a Maelo en ese momento. Así que pues nada, mi gente, regresamos ya mismito con ustedes para que vean este segmento que les hablé ahorita. Ahora me parece que hay algo de preocupación. Y es una preocupación natural porque habíamos invitado a este programa, como hacemos sábado tras sábado, al señor Invader, y el sábado tras sábado sencillamente no ha llegado. Nosotros especulamos que haya tenido algún inconveniente menor en el camino, algún tipo de accidente de tránsito, algo que lo haya detenido, porque en su hogar en este momento no hay noticias sobre dónde él está. Así que sabemos que el Invader está en el trayecto de su hogar a este programa. Si nos preocupa el que no haya llegado, nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque ahora, atando cabos a ver que el Invader no llega, Barrabás añadió un comentario que es el que me pone ahora a preocuparme algo. Barrabás dijo aquí hace un rato, si ustedes recuerdan, yo lo sabía. ¿Qué será lo que sabe Barrabás que nosotros no sabemos? Y me parece que sí sabe Hugo Sabinovich. Bueno amigos, vamos a
la juventud a su favor. Él entiende que es cierto, pero que además de eso tienen el deseo de ganar y eso se lo van a demostrar al público. Esta noche, señores, ¿qué es esto? Señores, ¿qué ha pasado, por favor? Amigo mío, ¡Tonia! ¡Los mercenarios! ¿Cómo es posible que quitaste? Señores, ¿qué son? ¿Cómo es que quitaste? ¡Tú sabes! ¡Sí, madrecita, que no más que yo quiero! ¡Está mirando esto! ¡Yo mío, que mi madre no está mirando esto! ¿Cómo yo me lo voy a prestar a mi madre? ¿Cómo es posible que... ¿Cómo es posible que Sabino Vic, Tom y toda esta gente tengan el atrevimiento? Eso es de no tener sentimiento. Bueno, mi gente, vamos aquí a presentar esta lucha para ustedes. Esta lucha fue celebrada en la cancha Freddy Lugo de Río Piedras. Este es el año 1986 y aquí tenemos, para la desgracia de Malo Huerta, la desdicha de que le toca enfrentarse a esta lucha nada más y nada menos que al legendario Bruce Brody. Esto fue una grabación para la televisión y vamos a ver qué puede hacer pobre Maelo aquí frente a Bruce Brody, que estaba pasando por un momento bastante peculiar en su carrera, ya que en ese tiempo estaba básicamente pues básicamente en Japón se había cerrado casi las puertas. Aquí Maelo estaba tratando de hacer lo que podía frente a Brody, pero Brody está como si le estuviera picando un mosquito. El árbitro es Ricky Barca Penique y pues realmente pues aquí es el ejemplo que yo les estaba comentando, donde a Maelo Huerta fue usado gran parte de su carrera como carne de cañón, así creo que es el término, ¿verdad? Para básicamente preparar los feudos y las historias para el Invader 1. Aquí es que le mete una gigantesca patada a la cara a Maelo Huerta y hasta aquí creo que llegó el chance de Maelo. Y pues en los primeros años de su carrera Maelo fue usado en historias como esta. Su carrera era básicamente intermitente. Un día lo veíamos aquí un tiempo, luego se desaparecía, luego años después volvía. Y aquí pues lo tenemos básicamente como una víctima pues de ese tornado que era llamado Bruce Brody. Y como ocurrió en el año 1982 cuando pues trajeron a Maelo a la lucha libre pues para básicamente ser vapuleado por King Tonga, para que así en vez de pudiera cobrar venganza contra él, pues aquí estamos viendo básicamente lo mismo. Bien, estamos viendo a Maelo siendo atacado viciosamente por Bruce Brody, que estaba pasando por un momento bastante grande en su carrera. Es verdad que su carrera en Japón pues estaba en pausa, pero no en los territorios, especialmente en el territorio de World Class Championship Wrestling. Y aquí estamos viendo a Maelo ya sangrando copiosamente, la fanaticada pues ya tratando de ayudarlo, ¿verdad? Y aquí estamos viendo pues a pobre Maelo cogiendo senda paliza de parte de Bruce Brody. Y básicamente estos fueron los primeros años de Maelo. Maelo nunca fue empujado a cosas más grandes, quizás un rival de cuidado para el campeonato mundial junior completo, porque vamos a ser realistas, en ese tiempo pues Maelo era un luchador pequeño, y no pues comparaba en tamaño, estatura o peso con muchos de los luchadores del roster de la WWE en ese momento. Y pues en ese caso eran dos cosas: o lo iban a usar de preliminarista o lo iban a usar como un potencial luchador de estrella en la división junior completo. Lamentablemente para Maelo, a pesar de que el tipo ya había trabajado en México, ya pues estaba sintiendo los estragos de ser el hermano del Invader 1. Que cosa curiosa era el Booker, mayormente en el tiempo que Maelo fue luchador en WWE, y uno pensaría, caramba, el hermano del Invader tiene talento, tiene habilidad. Si recibe, obviamente nadie sabe que el Invader era uno de los que trabajaba en oficina en ese momento, pero uno pensaría contra con un muchacho con ese talento, con ese potencial, con esa, ¿verdad?, con ese físico, un físico definido para un hombre pequeño. Uno esperaría, caramba, este muchacho se puede hacer algo con él. Pues no, lo tiraban como, ¿verdad?, como víctima
siendo atacado sin misericordia por parte de Bruce Brody. Y aquí viene el loco de Texas metiendo ese super leg drop, y de ahí no se levantaba ni King Kong. Curiosamente así se le llamaba a Bruce Brody en algunos de los territorios en Estados Unidos, King Kong Brody. Y entonces aquí viendo el Invader, el abuso que se estaba cometiendo, se mete al cuadrilátero a tratar de... Y Bruce Brody prácticamente ni se inmuta. Y aquí continúa el Invader tratando de hacer mella con sus machetazos a Bruce Brody, que básicamente pues retrocede, pero pues es como si nada. Ahí vemos a Chiquistar en el fondo junto a Moyano y a Joaquín Padín hijo, y Víctor Quiñones, que estaba sentado, y ahí viene y le mete tremendo sillazo al Invader, que tampoco vende el sillazo, por cierto, y ahí comienza a atacar a Brody, que entonces ahí comienza pues la escapada, como quien dice. Y este ángulo, esta historia pues provocó que tremendo brazo de parte de Bruce Brody al Invader. Y aquí pues termina Bruce Brody, ¿verdad? Bueno, creemos, porque entra de nuevo al cuadrilátero y coge a Maelo nuevamente y le hace una contralona. Y esto pues propició una lucha entre el Invader y Bruce Brody, una cartera que se celebró en el Irán. Una cartera que estaba testada de gente, por cierto. Fácilmente también que haber 20.000 personas, y esa fue una de las luchas estelares de ese evento. Y aquí viene Brody a hacer ese super leg drop, más bien ese super rodillazo de la tercera cuerda para acabar de dejar. Y ahí se va Brody corriendo hacia el camerino rudo. No corriendo, caminando de manera rápida y despavorida. Y el Invader pues va a atender a su hermano. Y así era como usaban a Maelo en ese momento. Lamentablemente hay que decirlo, pero esa es la realidad. Básicamente lo usaban como si fuera un puente para que el Invader pues se luciera ante la cámara, demostrar que el gran hermano mayor era, y que iba a cobrar venganza por él y por su familia, tal y como hizo en esta situación cuando pues Quintonga pues vapuleó a Maelo Huerta. Maelo, tengo entendido que básicamente después de esto pues no se le vio el pelo hasta que usaron la misma historia pero con Sabio Vega. Así que pues eso fue cuando él era Halcón Rojo, y ese video lo vamos a estar viendo ya muy en breve. Así que mi gente, no se vayan, que venimos ya mismito. Bueno mi gente, aquí vamos a narrar esta lucha donde tenemos a los former partners, sí, porque TNT y el Halcón Rojo, que es Maelo Huerta, fueron pareja en México, eran los Corsarios. Y aquí se enfrentan en esta lucha para la televisión en el año 1987. Y aquí vemos la gran habilidad de Maelo, cayendo como un gato aquí, haciendo una tremenda patada voladora. Y obviamente como estos dos luchaban juntos, pues se conocían muy bien. Así que muy buena acción de parte del Halcón Rojo. Que por cierto, esa fue la única vez que el Invader 4 Maelo Huerta luchó como el Halcón Rojo. Que aquí está el profe junto a TNT. Y pues aquí estamos en la cancha de Cataño, en la Rodríguez Gallá, la que fue la casa de la WWC por bastante tiempo para estas luchas para la televisión. Aquí hace unos muy buenos handbacks, y el árbitro es Ricky Vargas Beníquez. Y aquí pues nuevamente para esta lucha el Halcón Rojo es tan solamente una excusa para comenzar un feudo entre el Invader 1 y TNT, un feudo que fue bien sangriento. Y aquí estamos viendo pues a Sabio demostrando sus habilidades y cogiendo otra patada voladora y otro Andrés de parte de el Halcón Rojo. Y como decía, pues luego de esta lucha no se volvió a saber más de Maelo Huerta hasta básicamente quizás finales del año 87, cuando él regresa como Maelo Huerta, y después ahí estuvo más activo hasta el año 1991, entre altas, bajas, pero mayormente usado como preliminarista, básicamente mirando las luces la mayor parte del tiempo. Aquí era con esquiva, vuelve a ser otro Andrak, trabajando muy bien frente a TNT.
Y ese pues fue la historia de la carrera de Maelo. Un luchador que siempre mostraba mucho potencial, pero era usado de las maneras más incorrectas y más injustas posibles. Todo para beneficiar al Invader 1. Y pues, como escritor estaba en todo su derecho de hacerlo, pero contra. Está cañón que no le diera ese push desde el principio a su propio hermano, sabiendo lo bueno que era. No es que era un bacalao, porque yo puedo entender cuando el tipo es un bacalao y está bien, pero el tipo era buen luchador. ¿Qué razones tendría? Nunca lo sabremos. Y si hay alguna persona que a mí me encantaría entrevistar, es a Maelo Huerta, porque mire que yo tengo preguntas para ese cabello. Si hubiese la oportunidad, me encantaría poder entrevistarlo, pero bueno, no sabemos. Supuestamente me comentan que Maelo tiene un negocio en San Lorenzo, si es que sigue trabajando, quizás ya está retirado, no sabemos, pero que aparentemente todavía vive en San Lorenzo. Así que pues si alguien sabe del paradero de Maelo Huerta, me encantaría mucho poder conocer, ¿verdad?, de su paradero y qué está haciendo actualmente. Así que aquí tenemos haciéndole una buena llave a TNT, dominando gran parte del encuentro. Y la verdad que ciertamente pues se puede decir que está tirando pues una lucha perfecta hasta el momento. Prácticamente le ha dado una chiva a TNT, cosa que en ese tiempo no pasaba mucho. TNT era una persona que estaba dominando ampliamente en el comienzo de su carrera como TNT en la Capitol. Y aquí básicamente Maelo le está dando una chiva. Lo cual honestamente me da hasta más coraje contra, porque antes, con esta demostración era para haberle dado una mejor demostración, ¿verdad? Mejor empuje, un mejor trato, y pues ese no fue el caso. Y esa fue la historia de él y de otros luchadores en WWE que eran buenos y no se le dieron las oportunidades que merecían. Ahí le mete tremenda patada Psychic, y aquí viene la cobra después que prácticamente lo dominó toda la lucha. Aquí le hace la cobra al Halcón Rojo. Vamos a ver si el hombre se para, pero eso va a estar bien difícil, mi gente. Y aquí tratando de buscar la soga, pero lamentablemente se acaba de quedar dormido y ni San Pablo lo salva. Así que hasta aquí llegó la lucha. El profe entra al cuadrilátero con su maletín y le dice a Sabio que ya, papi, ya, te acabó. Vamos a parar esto ya. Y aquí ahora se supone que venga y levante el Halcón Rojo. Vamos a ver qué sucede. Este era el ritual de Sabio o de TNT, ¿verdad? Tras terminar la lucha de hacer la cobra, con ese manto pues despertaba a el rival, pero vemos que se está tardando mucho en hacerlo. Y vamos a ver, TNT está básicamente, el profe dijo screw you, y básicamente TNT mira, lo piensa, el árbitro le cuestiona, papi, vamos a levantarlo, y ahí viene y se defiende Sabio, como que dice, no te metas, déjame quieto, no me molestes. Y Ricky Vargas haciéndole las advertencias a TNT. Y aquí entra el martillo ahora hasta se puso más serio porque entró el martillo también. Y Sabio mira al público y dice, ¿sabes qué? Fastídate, te voy a dejar ahí tirado dormido. Y se fue. Y dejaron ahí al Halcón Rojo, que está ahí moribundo, no moribundo, pero... Y aquí entra, si no me equivoco, es el Invader, sí, en efecto, el Invader tratando de despertar a su hermano, buscando la fórmula para despertarlo. Y como ustedes saben, en aquel tiempo la persona que despertaba a los luchadores cuando estaban dormidos era Víctor Jovica, y el propio Invader no podía tan siquiera levantarlo, y Maelo sigue para atrás como si estuviera moribundo. Y ahí el Invader le quita la máscara, procede a quitarle la máscara para que coja más aire. Y diantre, hermano, así fue la carrera de Maelo los primeros 5 años. Déjenme atropellar
a fulano para entonces yo vengarme, ¿verdad? Usando a mi hermano como peón básicamente. Y el Invader sigue tratando y tratando y Maelo no se levanta. El hombre está más achocado que Tutankamen. Y aquí básicamente el Invader dándole CPR y toda la vaina. Les tengo que confesar, yo nunca había visto esta lucha en su totalidad. Esta es la primera vez que la veo. Yo había visto segmentos cuando ahí viene, sale y ataca. Digo, pues no TNT saca y ataca al Invader. Esto es lo que comenzaría el feudo entre ellos dos. Y aquí lo saca con un doble tajo al cuello. Y vuelve y sale y se mete. Y ahora viene y le aplica la cobra al Invader. Y así es como se calienta un feudo, mi gente. Aunque ahí entra Miguelito, ahí entra Huracán, ahí entra Mark Youngblood, Chris Youngblood, el Invader 3, ahí entra Carlos Ocaso, el maldito Salgado. Para socorrer, ¿verdad? Al Invader 1. Y el supermédico también. Y todavía el pobre Maelo no se levanta, sigue chocado. Y pues, como decía, el Invader cliente todavía era bueno. Una pena que usaran a Maelo como el peón para elevarse él en las historias. Y a pobre Maelo lo tiraban a mondongo, pero pues esa era la realidad en aquella época, pues. Y al Invader 4 le tocó la desdicha o la dicha de ser hermano del Invader 1. Y en materia de lucha libre quizás eso le trajo más mal que bien. Pero contrario a otros luchadores que miraban mucho las luces, Maelo era un tipo que tenía un gran talento y ciertamente el manejo de su carrera, de su personaje, de su figura fue altamente cuestionable. Y cosa increíble, no buscaron a Víctor Llovica, lo que me extraña muchísimo. Porque Llovica es el que siempre llamaban cuando una persona estaba dormida. Aquí estaba el supermédico tratando de levantarlo, pero el hombre sigue como si nada, no responde, le falta más que la máquina y check, clear, pip, pero nada, no responde. Y aquí pues trae la camilla. Parece que yo vi que estaba muy ocupado en la taquilla esta noche porque nadie lo llamó. Así que pues lamentablemente pues aquí se llevan a Maelo en camilla para recibir atención médica. Y obviamente pues después recuerdo que el IP estaba llorando en el camerino y estaba pues ya tú sabes con ese, ¿verdad? Con ese performance ¿verdad? Bueno, damas y caballeros, aquí estamos en la cancha bajo techo de Cataño, en el Coliseo Rodríguez Gallá, en esta lucha celebrada una grabación para la televisión en el año 1988. Aquí tenemos a Maelo Huerta en mejor condición física aún, y ya en este momento ya estaba mucho más activo dentro del roster de la WWE contra de otros años. Y si mal no recuerdo, esta fue la lucha debut del Super Black Ninja en Puerto Rico, el legendario Keiji Muto, debutando bajo la tutela del profe en el año 1988, y si no me equivoco esta fue su primera lucha en la isla. Y aquí pues recordar a Moyano quedando sumamente impresionado con las habilidades del Super Black Ninja, y básicamente pues el primer rival que le tiran es a Maelo Huerta. Y en ese momento pues Maelo, como estaba comentando, pues ya era parte del roster más activamente de parte de WC, y se enfrenta a un luchador que era bastante parecido en habilidad atlética, agilidad, y ahí puedo verlo con esas hermosas tijerillas. Y algo que siempre tenía Maelo, también las tremendas patadas voladoras y esa zurda muy bonita que él tenía. Ahí ya tienen la zurda de parte de Maelo, y ahí le hacen una picada de ojo y le pegan el ataque, pero continúa. Y Super Black Ninja se lo lleva y comienza con sus rudezas. Keiji Muto, que en ese momento ya había elaborado en el territorio de la Florida, y obviamente pues había hecho sus primeros años en New Japan Pro Wrestling, y pues llega a Puerto Rico y forma parte de el Expreso Ninja junto con Kendo Nagasaki y Mr. Pogo. El árbitro es Ricky Vargas Benique, y aquí estamos viendo pues ciertamente pues a Maelo pasando el Niágara en bicicleta frente a un rival que es mucho más alto que él,
y que tristemente para él era igual de atlético, quizás hasta más atlético que Keiji Muto en ese año era otra cosa, era sencillamente fenomenal. Todavía sigo diciendo que es uno de los mejores luchadores extranjeros que ha venido a Puerto Rico. Implantó su estilo, su clase y su elegancia desde muy temprano, así que ciertamente Maelo pues le tocó la dicha, por decirlo así, de ser el primero en probar el talento de Keiji Muto. Y por lo menos en este periodo, básicamente comprende del 88 al 91, Maelo mayormente fue utilizado pues para elevar luchadores, como se llama este podcast, Mirando las Luces, a pesar de que gozaba de un talento incuestionable. Muchas veces pues lo usaron para elevar luchadores, y no fue sino hasta el año 90 más o menos que se reforma la pareja de los Invaders con Eddie el Invader 1 y conquista los campeonatos del Caribe en pareja, derrotando a Chiqui Star y a Leo Burke. También pues cabe destacar que fue campeón mundial junior completo y tuvo una serie de combates muy buenos, como el Invader número 4. Y es increíble decirlo, pero en muchos territorios hay tremenda patada al costado en reversa de parte de Super Black Ninja. Es increíble, verdad, que otras promociones haciendo nepotismo con luchadores bagatelas, y sin embargo Maelo, que sí era bueno, no le daban el push que se merecía. Y ahí fue cuando estrenó el Moonsault en Puerto Rico, porque ningún luchador hasta ese entonces había hecho el Moonsault. Él fue el primero en hacerlo, Keiji Muto, y su primera víctima fue el Invader número 4, más bien, Maelo Huerta. El Invader 4 pues ya aparecerá en el año 90. Así que nada, mi gente, regresamos en breve con la carrera de Maelo Huertas. Bueno, juventud, aquí estamos con esta lucha por el campeonato mundial junior completo. El árbitro es el Vikingo. Estamos aquí en lo que yo creo que es el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón. Este es el Invader número 4, usando esa máscara amarilla contra el Tough Guy Eddie Watts, que era un luchador pues bastante pequeño, pero era un luchador bastante bueno en el ring, y era bastante, como dice su nombre, tough. No, de hecho no, ese no es el Lubriel, ese es el Irán Bison. Y estas luchas por el campeonato mundial junior completo, esta lucha está en progreso, pero aquí vamos a ver ese periodo de altas que tuvo el Invader 4, porque aquí por lo menos le estaban dando un mejor empuje, le estaban dando la oportunidad de ser campeón mundial junior completo y de demostrar su calibre y su clase frente a luchadores de más nombre. Y aquí vamos a poder ver que pues esto era algo que al Invader 4 se le pudo haber dado muchos años antes, y lo digo porque el Invader 4 siempre fue un luchador disciplinado en el gimnasio. Siempre daba buenos combates, era bien trabajador, era un tipo que siempre pues fue un buen profesional. Yo no recuerdo que tuviese problemas de actitud, porque como yo había comentado, si hubiese problemas de actitud ya la oficina se hubiese encargado de él, y ese no fue el caso. Realmente no sabemos qué motivó a la oficina a ser tan inconsistente con el uso del Invader 4. El Invader 4 no era el mejor quizá en promos, ni ¿verdad? En personalidad como lo fue el Invader 1, pero el tipo sabía trabajar en ese cuadrilátero, era bien fajón, era bien agresivo en su ataque, y tenía tremenda habilidad atlética, tenía una gran habilidad aérea, y lo vamos a ver en una lucha más adelante, donde él se enfrenta a un joven Rey González, en la que fue quizás una de las mejores luchas para la televisión entre dos preliminaristas que se han dado en la historia de la WWC. Es una lucha corta, pero una lucha muy muy buena. Tan así que básicamente la empresa, yo creo que dijo en ese momento: ok, este muchacho está ready para ser parte del roster grande, y ahí le quitaron la máscara al Cóndor, y de ahí se convirtió en Rey González. Y Maelo en ese momento pues estaba gozando ya de quizás el mejor empuje en su carrera, porque ya había sido campeón mundial, campeón del Caribe en pareja junto con su hermano, en una carrera que fue corta. Y por cierto, ese tiempo que estuvieron los Invaders 1 y 4 pues tampoco fue muy largo, de unos cuantos meses.
y luego pues básicamente pues se fueron cada quien por caminos individuales. A veces luchaban en pareja, todo depende de lo que decidiera el Invader como escritor en ese momento. Pero por lo menos al Invader 4 pues se le dio su oportunidad, y aquí pues estamos viendo pues que está tratando de recuperarse. Y ya para este entonces pues WWE estaba pasando por un periodo de altas y bajas, precisamente por causa del booking. Gran parte del año 90 pues se fue para abajo, por decirlo así, y luego cuando llegaron los Texas Hackman, el territorio volvió a subir de nuevo. En ese año 90 pues aparte de los campeonatos en calidad de pareja, su feudo con Eddie Watts, también el IB4 tuvo su feudo con Chiqui Star y tuvo varias grandes luchas durante ese periodo también. Aquí tenemos una pequeña confusión, ahí parece que hubo un doble choque, o los dos pensaron lo mismo en tirar sus lazos, y aquí el Vikingo comienza el conteo. Vamos a ver quién se para primero y vamos a ver qué sucede en esta lucha entre dos muy buenos luchadores. Y aquí pues alzan a Maelo para Invader 4, vamos a decirlo propiamente, en peso. Aquí Eddie Watts va a buscar la soga, vamos a ver qué se inventa. Me imagino que vendrá con la guillotina canadiense, que esa era su movida final, con la que derrotaba a varios luchadores, pero se quitó el Invader 4 y ahora es que llegó su momento. Y vamos a ver qué hace el Invader número 4, atacando con esa zurda, que esa era una de sus mejores armas. Ese puño de la zurda era precioso, tremendo lazo a Tough Guy Eddie Watts. Y me está pidiendo cacao, y el Invader dice: no papi, no, párate, vamos a pelear como los hombres. Y aquí comienza a darle rumbo y macarena a Tough Guy Eddie Watts en esta lucha, ante una buena concurrencia, porque vamos a decirlo de esa manera. No fue una mala concurrencia, pero tampoco fue la más brutal, pero no era mala concurrencia, no. Podemos decir que quizás unas 2.000, 3.000 personas en el estadio Cambiso. Vamos a ver, aquí vemos un Sunset Flip, nope, nada que ver. Y aquí vamos a estar viendo una de las movidas más lindas. El Invader tiene una movida bien linda, ese hace un small package, vamos a ver si se acaba aquí. No, tampoco. El Invader 4 hacía unas movidas que yo creo que el único luchador que yo he visto haciéndole es a él. Yo no he visto a otro luchador haciéndole en WWE, y era algo bien característico de él. Vamos a ver qué pasa. Aquí se lo trata de llevar un roll up, no, tampoco. Un combate bastante parejo. Y aquí vamos a ver que te falla el codazo el Tough Guy Eddie Watts. Y la carrera del Invader 4 pues realmente pues siento que definitivamente pudo haber sido mucho mejor. Aquí trata de hacer una plancha que consigue exitosamente, pero no llega al conteo de 13. Y pues qué pena que en gran parte la gran piedra de tropiezo fuera el hermano de él. Y aquí viene Invader haciendo la famosa escalerita que solamente él hacía, y le queda espectacular, y gana la lucha 1, 2 y 3. Esa era una movida preciosa que hacía el Invader 3. Y pues en parte también, no sé si pues por motivos personales o porque Maelo pues a veces tenía sus pausas bien largas de la lucha libre y luego regresaba. Bueno, mi gente, aquí estamos en el auditorio de boxeo de la base naval de Miramar. Esta es la lucha de la que yo le estaba hablando ahorita. Este es el Invader 4 contra el Cóndor. Este luchador, el Cóndor, más tarde se convertiría en el legendario luchador que aún sigue activo, llamado Rey González. Y esta pues, yo diría que fue la lucha que quizás la oficina de Capitol dijo: ok, este muchacho lo necesitamos para cosas más grandes, y le quitaron la tapa. Y su primera lucha como Rey González fue contra Huracán Castillo. El árbitro es el Vikingo, y aquí el Invader 4 pues y el Cóndor tiraron de esas luchas que hay en televisión entre preliminaristas. Esta fue quizás una de las mejores luchas que se han dado para la televisión en la historia de la WWE. Una lucha espectacularmente buena, lástima que fue corta.
Pero qué clase de lucha se tiraron estos dos caballeros. La verdad que el IPD4 demostró su gilate y Rey González demostró que tenía un gigantesco potencial, y por supuesto siendo más joven también en ese momento. Rey quizás tenía en ese momento 20, 21 años y estaba, pues imagínense ustedes, experto, que se notaba que estaba yendo al gimnasio y claramente, pues aún siendo joven, pues se notaba que el tipo tenía algo, tenía agilidad, tenía gracia, tenía, miren esa movida tan bonita, es una movida que casi no se ve ya en la lucha libre. Disculpen la calidad de la imagen, ¿verdad? Pues algunas de estas luchas, miren esa movida de parte del Invader, tremenda. Les digo que el Invader 4 era bueno, y es increíble como ese muchacho, ustedes saben lo que es tener el hermano de escritor en la empresa y que el tipo se vaya para otra empresa porque no está contento con el uso que su propio hermano le estuvo dando en WWE. Eso dice mucho, y se dice que la relación entre ellos supuestamente no es la mejor al sol de hoy. Eso no se sabe, eso yo no lo puedo confirmar. Yo sé que la última lucha que tuvo Maero, según Wrestling Data, yo vine a saber esto hoy que estoy grabando, yo lo desconocía completamente. La última lucha que tuvo fue en el año 2012, en una lucha en aniversario, donde él, el Invader 3 y el Invader 1 hicieron pareja. Y ahí miren esa movida, qué clase de movida de parte del Invader 4, arriesgada por demás. Y el Invader realmente, yo creo que fue hasta en el año 99 fue el último año que realmente estuvo bastante activo, tras otra pausa de unos 4 años, porque resulta que también él llegó a luchar brevemente en WWE en el 95. Eso tampoco yo lo sabía. Pero fue bien breve, por cierto. En el año 99, que fue su último Grand Run, cuando fue campeón mundial junior completo y cuando se convirtió en luchador rudo brevemente, uniéndose a la familia del Milenio. Siempre recordando que Chiqui Star inclusive también trató de ejecutar al Invader 3 cuando tenía el Chiqui Star Sport Shop, y el Invader 3 le dijo que no, resultando atacado. En el Invader 4 sí aceptó ser parte de la familia del Milenio, que fue muy brevemente, porque recuerdo esto, llegó un momento que al Invader lo están atacando a la familia del Milenio y le piden al Invader 4 que ataque a su hermano, y recuerda a Chiqui diciendo dale a tu hermano, a lo que el Invader 4 se negó y empezó a atacar a la familia del Milenio, y básicamente después de ahí hizo pareja con el Invader 1 y poco después se desapareció de nuevo. Ahí viene la famosa escalera, y aquí esto se acabó. Sí señor, esta lucha se acabó, victoria para el Invader 4 en una tremendísima lucha frente a el Cóndor. Muy buena lucha, y aquí mostrando respeto. Bueno mi gente, aquí les tengo una sorpresita. Aquí les tengo al Invader 4 luchando en FNW. Esto fue en una ciudad en Japón que ahora no me acuerdo el nombre, no es una de las ciudades grandes. Es Mr. Pogo, acompañando al Invader 4 para esta lucha frente a Tarzan Goto. Si ustedes recuerdan, Azuchi Onita trató de hacer una historia con el Invader 1 donde él aparece que fue apuñalado por el Invader 1, y la historia cogió tanto odio en Japón por el intento vil de Onita de capitalizar la muerte de Bruce Brody para, como quien dice, yo me voy a vengar por lo que este infeliz le hizo a Bruce Brody, y cogió tanto hit por eso que básicamente canceló la historia, y básicamente como una forma de salvar cara traen al Invader 4 a FNW para enfrentarse a Tarzan Goto, que era el second en FNW en ese momento. Así que ahí tienen, el Invader 4 no era lo suficientemente bueno para la oficina, pero sin embargo estuvo en la UWA y estuvo en FNW, compañías en la que no estuvo su hermano. Y aquí pues en esta lucha que están bastante amajados por las muñecas. Esta lucha no va a durar mucho, y esta lucha, como cosa cañona, vino antes de la lucha estelar de este evento, que por cierto fue Azuchi Onita contra Gregory Berishev, que era un judoka de la Unión Soviética.
Pues eso fue para el tiempo que FNW pues tenía su empresa de básicamente como una mezcla de lucha libre y artes marciales mixtas. Y aquí vemos a Goto dándole varios cabezazos al Invader 4. Y si ustedes están un poco, miren el físico, miren los pantalones, miren la máscara y miren cuando él tira la zurda ahorita. El mismo Invader 4. También cabe resaltar que unos meses antes el Gran Mendoza tuvo una lucha de alambre de púas contra el Tarzán Goto en FNW también. Así que y había una presencia de los luchadores de WWE, estaba Mr. Pogo, Víctor Quiñones, y por cierto fue la persona que me imagino que fue la que trajo al Invader 4 a FNW. Y aquí vemos a Tarzán atacando a Maelo, aquí con esa máscara que por cierto es mi favorita, esa negra con los logos amarillos. ¡Ay, preciosa máscara! Y aquí Pogo le jala la pierna a Goto y comienza el Invader 4 a atacar. Y ahí viene la zurdita hacia Goto. Y básicamente esto también sirvió para setear un feudo entre Goto y Mr. Pogo. Y aquí le mete con tremendo sillazo en la cabeza y en la espalda. Y aquí pues aprovechando la situación. Y ante una muy buena concurrencia, por cierto, ya está sangrando Tarzán Goto. Ante una muy buena concurrencia aquí en esta ciudad, que ahora francamente sé que la ley, pero no me acuerdo el bendito nombre. Esto fue el 29 de mayo de 1991. Y ahora es Maelo que está llevando la ventaja en esta lucha. Increíblemente Tarzán Goto es más o menos de la misma estatura que el Invader 4. Ahí le mete tremendo lazo a Tarzán Goto, quien luchó en los Estados Unidos también. Primero pues trabajó en All Japan Pro Wrestling, luego fue enviado a los Estados Unidos, trabajó Memphis, hizo pareja con Aki Osato y fueron campeones del territorio de Memphis, y Toyoma Motor era su manager. Posteriormente, cuando abre FNW, de hecho cuando abre FNW, Tarzán Goto estaba retirado de la lucha libre y estaba viendo con su esposa de Espina Montaga, que era luchadora también en la Florida. Y Onita lo llama para ver si quiere ser parte de FNW, y él básicamente iba a ser el second de la empresa detrás de Onita. Aquí le hace tremendo belly to back al Invader 4, que estoy casi seguro que él no luchó como el Invader 4 en esto. Yo creo que el nombre de era de Professor, un nombre así más o menos. Y pues Goto fue el segundo de la empresa detrás de Onita hasta el año 95, cuando él abandona la empresa. Y básicamente él era como el Invader en FNW. Los luchadores pues cuando terminan su feudo con tremendo sillazo que le meten a Pogo por presentado, cuando los luchadores terminan su feudo con Onita, pues el próximo era Goto. Y así, básicamente así que trabajaban las historias en FNW. Onita siempre era el número 1 y Goto el número 2. Onita y Goto se enfrentaron en varias ocasiones, y en la mayoría de las veces pues Goto pues cayó derrotado frente a Onita, porque obviamente era el promotor. Obviamente el promotor gana de 100 veces, 95 veces. Pero sí hubo luchas que Goto sí le dejó todo a Onita, y fue parte de varias luchas que por primera vez se hicieron en el mundo. Fue Tarzán Goto frente a Onita, dándole varios lazos. Y ahora chequense en esta movida que hace Tarzán Goto aquí. Le hace como si fuese una pantalla, pero se hace un medio giro y ¡pum! Se lo lleva como si fuera un belly to stomach super, básicamente. Y aquí esta lucha se acabó, y Tarzán Goto acaba de derrotar al Invader número 4 a los 4 minutos 26 segundos. Pero esto no es todo, miren lo que pasa ahora. Luego de concluir la lucha, Tarzán Goto decide hacer algo más, una actividad extracurricular, y es que comienza a buscar quitarle la máscara al Invader número 4. Y ahí tenemos a ambos sacos fuera del ring, y ya vemos que ya se está viendo el pelo al Invader 4 y parte de la cara, y fuera máscara. Ha sido desenmascarado, y quién se habrá quedado con ese souvenir. Eso sí sería interesante saber. Aquí viene Mr. Pogo y le mete con, qué sé yo, una campana, una caja o no sé qué rayos. Le tiran una toalla al Invader 4, se cubre el rostro y por ahí arranca a coger en la oscuridad. Y
poco se va detrás de él. Así que así termina esta lucha, mi gente. Volvemos con ustedes muy en breve. Bueno, mi gente, esta lucha que va en progreso es la primera vez que presentamos una lucha en el canal Don Chu TV de All Star Wrestling. Este es el Invader 4 haciendo aquí un Missile Dropkick bastante arriesgado, por cierto. Aquí enfrentándose al Doctor Terror. Esta lucha fue celebrada, yo entiendo que aproximadamente para el año 92, más o menos, quizás 93. Desconozco qué cancha es esta. Y el apoderado del Doctor Terror es nada más y nada menos que el legendario Wizard, que trabaja actualmente como comentarista en la IWA y que por cierto todavía se mantiene luchando. El Doctor Terror, tengo entendido que, si no me equivoco, era Nick Ayala. Nick Ayala, otro de esos luchadores que uno decía, wow, ¿cómo es posible que este muchacho no le dieron mejores oportunidades con ese físico que tenía? Pero bueno, dicho es que Nick Ayala, pues aquí está luchando como el Doctor Terror. Posteriormente también luchó como el Sargento Ríos y por supuesto al principio de su carrera como Nick Ayala. Y esta lucha que está en progreso, pues básicamente va a pasar algo aquí que es quizás una de las cosas más comentadas en la carrera del Invader 4 y por ende de Wizard. Y aquí los dos se van por encima de la tercera cuerda, mandan a parar la lucha porque en ese tiempo pues caer por encima de la tercera cuerda con su rival era descalificación, y básicamente pues aquí se acabó una doble descalificación. Y aquí viene Wizard, que llevaba poco tiempo en la lucha libre. Yo creo que ya Wizard tenía como unos 5 o 6 años quizás en ese momento, y se va a despaular el caballo a buscar. Vamos a ver qué va a buscar. Aquí le está haciendo una llave de caballo al Invader número 4. Algún plan se traen, y ahora vamos a ver de qué se trata, porque es una de las historias, quizás la historia más recordada o una de las más recordadas en la corta historia de la AWF, y es el Wizard tirándole lo que en aquel momento Hugo Sabinovich le dijo que era comida de puerco en la máscara. El Invader revolcándose por el taloncillo con toda esa guasa, y el Wizard sembrándole la lata en la cabeza. Por cierto, esto quedó bastante gracioso en mi apreciación, y le siguen metiendo con la lata y humillando al Invader 4, restregándolo por toda esa guata, toda esa asquerosidad, por decirlo así. Ese es Heriberto López, quien después trabajará en IWA y también trabajó en la Capitol. Y aquí sigue el Invader, en vez de irse para el otro lado, pues se sigue revolcando en la comida de puerco. Por cierto, las promos que hizo el Wizard después de este evento pues fueron bastante graciosas también. Y aquí estamos viendo al Invader lamentando su desgracia. Y el Invader 4, eso es lo único que no tenía el carisma, quizás las habilidades luchísticas, las habilidades de hacer promos, pero el tipo. El campeonato mundial junior completo es Maelo Huerta, es el Roquero y es el Black Boy, y lo que quieren es el campeonato mundial junior completo. Veamos. Como vuelvo y repito, el que gane esta noche entre el Roquero y tú, quiero tener una oportunidad por el título mundial junior completo. Les deseo suerte tanto a Roquero como a ti. Bueno, y esto había de entrar una controversia donde hay 3 personas que están envueltas en una riña caliente y está en juego un campeonato y 3 juniors completos. Quiere ser el campeón, y obviamente ha sido la manzana de la discordia, porque han entrado prácticamente en una guerra donde tanto Maelo como el Roquero y el Black Boy se habían puesto sumamente molestos los unos con los otros. Bueno, mientras tanto, más tarde, julio 17 también, vemos cómo Chiqui Star ha depositado una cadena en la mano izquierda de Maelo Huerta, pero entra Black Boy inmediatamente preparando fuego y comienzan aquí y el árbitro descalifica este encuentro. Esta descalificación obviamente haría que el Roquero no tuviera oportunidad para ganar el campeonato. Esto le costaba el campeonato. Ahí está una patada voladora, pero se la pegaba Black Boy al Roquero, y el Roquero obviamente ya estaba un poco molesto porque la entrada de Black Boy le habría de costar la oportunidad por el campeonato, y estos dos señores se terminaban sumamente molestos el uno con el otro, creándose una disputa. Más adelante se habría enfrentado el Roquero una vez más a Maelo, una revancha, y estamos viendo cómo entra Black Boy y evita y que se lleve a cabo el consejo, comienza a atacar a Maelo. Bueno,
vimos cómo entró Blackboy en esta ocasión, interrumpió el conteo del árbitro cuando ya el roquero tenía listo a Maelo Huerta y comienza a castigar a Maelo Huerta. Mientras tanto el roquero lo llama y lo comienza a golpear también, profe. Ahí se formó la grande, los tres, uno contra todos, todos contra uno. Es una guerra, es una polémica donde está de por medio el campeonato mundial junior completo. Tres hombres quieren un campeonato y están dispuestos a echar el resto para llevarse ese campeonato. Se han ido abajo amistades, se han ido abajo todos, simplemente porque quieren ser el campeón mundial junior completo. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado de este competidor de luchas. Y me gustaría conocer sus comentarios, sus opiniones en cuanto a qué creen ustedes del Invader número 4 de Maelo Huerta. ¿Ustedes creen que fue utilizado correctamente? ¿Ustedes creen que fue injustamente usado? En fin, me gustaría conocer su opinión. Y por supuesto, gracias por venir a mi canal de Don Chu TV. Le agradeceré si lo pueden compartir y pueden darle like a este contenido. Y gracias por el apoyo siempre, mi gente. Seguimos creciendo. Gracias a ustedes. Y mi gente, están muy pendientes a lo próximo que trae Don Chu TV. Recuerden que todos los domingos tenemos nuestra revista dominical, La Bendita Lucha Libre Boricua, hablando de lo mejor de la semana en la lucha libre de Puerto Rico y el mejor contenido que se está haciendo en las redes sociales relacionado al tema de la lucha libre en Puerto Rico. También pues les recuerdo que tenemos 2 jueves al mes el podcast Historias del Puro, donde hablamos sobre lo mejor de la lucha libre japonesa. También tenemos entrevistas con algunos luchadores de la escena local. Un martes al mes tenemos este podcast conocido como Mirando las Luces, y también tenemos el otro concepto, un martes al mes, de Queremos Sangre, las luchas más famosas que envuelven sangre a nivel mundial. Así que mi gente, gracias por estar aquí con Don Chu TV, pendientes del contenido, y gracias por el auspicio siempre. Así que nos estamos viendo en una futura ocasión. Se despide de ustedes Don Chu TV, Susana Rodríguez. Gracias por sintonizar este canal y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense, mi gente. Sayonara. Don Manigato.